Buenas tardes a todas y a todos. Pues la verdad es que sí, hace casi como un año vine para una reunión con esta red, en un foro que hicimos, quizás el más exitoso en materia de la reforma constitucional. Les voy a platicar un poco sobre el contenido y la finalidad de esta ley de desarrollo constitucional, pero creo que antes de hablarlas y de escribirle, para que no tengan que hacer actos de fe, les quiero mostrar dónde la dejamos. Laurita, si eres tan amable, maestra, actualiza la página. Lo que tenemos ahí es simplemente actualizada. Lo que tenemos ahí es la página del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad. Es 3 veces W, luego I latina J-medio UNACH.mx. Cuando ustedes entren a esa página, lo que hicimos es ponerla como, por eso te rogaba que salieras y volvieras a entrar, ahí está. Y entonces dice, foro de discusión, análisis, ley de desarrollo y descargar. No hay manera de que se pierdan. En vez de poner un link muy amplio y muy complicado, simplemente con que entren a nuestra página web, lo primero que encuentran es una invitación para descargar la ley. ¿Por qué? Porque se trata de hacer esto una discusión abierta, una discusión donde, a diferencia de los usos y costumbres que tenemos en materia legislativa en este país, donde se esconden los proyectos y se sacan debajo de la mesa en el último momento para evitar que se modifiquen, aquí lo que queremos es justamente lo contrario, que la gente lo lea, que aporte, que considere qué se le puede agregar, qué hay que quitarle y sobre todo qué otras normas tienen que ser modificadas para efecto de hacer un sistema coherente e integral en el sistema jurídico chiapaneco. Ya el fiscal Nieto hace unos minutos estaba hablando de un tipo penal específico, entonces derivado de esto tendríamos que hacer una reforma al Código Penal del Estado de Chiapas. En principio, entonces, la idea es, aprovechando la tecnología de estos tiempos y además de una perspectiva pues que no genere desgaste y desperdicio de papel, cualquiera que tenga interés en entrar desde su mismo teléfono puede descargar, está abierto el PDF y con eso tendrían entonces, si quieres por favor vuelve a hacerlo ahorita y le das ahora a descargar para que se abra y entonces ya les platico de qué se trata. ¿Okay? Ahí en descargar directamente van a entrar a nuestro PDF. Ok, y aquí entonces tenemos que empezar a hablar de tres cosas y es justo las que quiero platicar con ustedes y a partir de eso pues ya cederé la palabra a personas que están mucho más capacitadas que yo para hablar del tema. El primer tema que tienen ahí es una explicación, en vez de ser una exposición de motivos muy extensa, que sea rollo. Lo que van a encontrar ahí son 3 páginas muy puntuales, tratando de entrar directo. No sé si han visto esta serie de conferencias de TED, donde lo que tienes que decir lo tienes que decir en 18 minutos o menos. Bueno, pues de eso se trata. La idea es, en una primera página, explicar qué es una ley de desarrollo constitucional. Vamos ahí. Primero que nada, piensen en nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Acaba de cumplir 100 años. ¿Okay? Si hubiesen Juegos Olímpicos de los artículos más largos en todo el mundo, nuestra Constitución sería finalista, estaría en el podio y muchas veces en muchas categorías se llevaría el 1, 2, 3. Basta pensar en la extensión de artículos como puede ser el 27, el 123, pero piensen nada más en materia electoral, ya que estamos hablando de violencia política en materia de género, en materia electoral. Piensen en el artículo 41 de la Constitución, que regula todo nuestro sistema electoral mexicano y llega hasta el detalle de establecer los tiempos que le corresponden o le deben de corresponder a cada partido. ¿Okay? Pero esa regulación baja hasta el grado de determinar los minutos. Poco faltó para llegar a los segundos que le corresponden a un partido político en materia de campaña. Yo creo que el derecho sí tiene que establecer reglas claras y si es necesario establecer los minutos, pero no en la Constitución. Ese es el tema. La Constitución tiene que ser el consenso mínimo con el que todos los mexicanos podemos vivir y a cuya sombra podemos desarrollar nuestra plena
personalidad. Llegar a ese tipo de detalles es un exceso que se explica solamente a través del sistema político mexicano. ¿Por qué? Porque los partidos políticos, y en realidad mucho del derecho en México, se construyen en base a la desconfianza. Las reglas están ahí pensadas para evitar que me hagan trampa, y más en materia electoral. Si ustedes se fijan, después de cada elección grande, después de cada 6 años, tenemos una reforma electoral que trata de llenar los agujeros de por donde creen los que perdieron que les hicieron trampa, ¿no? Eso va explicando la evolución que hemos tenido tan detallada. Y eso es lo que explica también el contenido de esos artículos, porque digamos que hay un acuerdo político. Ese acuerdo político, para darle certeza, se sube al grado máximo de nuestro sistema jurídico, y entonces los artículos constitucionales van crece y crece. Entonces la Constitución ya no se vuelve ese conjunto de principios, ese consenso mínimo en el que tenemos que vivir los chiapanecos o los mexicanos, sino se convierte en una especie de alcancía, una caja fuerte de acuerdos políticos. La idea de la reforma constitucional que empujó detrás de nuestra reforma de diciembre de este año, del año pasado, de Chiapas, es abandonar esa excesiva reglamentación y convertir una constitución que un ciudadano pueda leer y entender sin necesidad de un abogado que le traduzca. Regresar a los principios, de esa era la pregunta, ¿cómo le hacemos? Y entonces lo que retomamos es una propuesta que se ha establecido en la mesa ahorita, que es perfectamente vigente, por Diego Valadez y Héctor Fix Fierro. Tienen en la página de Jurídicas de la UNAM una propuesta de reescribir la Constitución, simplificarla, y para evitar que se pierdan los contenidos, pasarlo a una ley de desarrollo constitucional. Ellos dicen que la ley de desarrollo constitucional no la construyeron, no es de ellos, es del maestro Fix Zamudio. Y efectivamente, el maestro Fix desde hace muchos años viene trabajando en esta idea de categorías intermedias. ¿Cuál es la inspiración del maestro Fix Zamudio, de don Héctor? Y don Héctor, en ese, que es yo creo que el mejor jurista de este país, pero además es mejor persona, es una gente muy honesta y muy sencilla. Dice que la inspiración viene de dos lados: una histórica mexicana y otra de derecho comparado. La de derecho comparado se ve muy fácil. En muchas de las democracias desarrolladas existen leyes intermedias, es decir, entre la Constitución y la ley ordinaria hay una categoría intermedia que regula temas especiales. Se llaman leyes orgánicas, leyes en Francia tienen un nombre, no me acuerdo específicamente ahorita, en España las encuentran, en Portugal las encuentran, en América, en Chile hay, en Argentina hay. ¿De qué se trata? Leyes que tienen una votación calificada, es decir, no se modifican, no se cambian con una simple mayoría. Y eso genera esa sensación de certeza que busca la clase política, pero al mismo tiempo no son el texto constitucional. La otra, además de las leyes orgánicas del derecho comparado, hay que decir que en México, uno de los padres del amparo, Mariano Otero, en el voto particular de 1847, cuando él propone la creación del amparo, que además tiene toda una historia, y a mí me encantan las historias, permítanme que se las cuente. En 1847 se reúne un Congreso Constituyente y dijeron: vamos a hacer una nueva constitución, solo que había un pequeño problemita: los Estados Unidos estaban invadiendo México. Entonces el Congreso Constituyente acabó llegando a un acuerdo: no es momento para hacer una constitución nueva, salvemos a la patria, y luego, después de salvar a la patria, regresamos y hablamos de la Constitución. Lo que hay que hacer es restaurar la vigencia de la Constitución de 1824. En 1847 lo que tenían eran las leyes de Santa Anna, las leyes y las bases orgánicas del 43, todo centralista. Entonces en el 47 ellos decían: volvamos a hacer una federación, y la Constitución Federal de 1824 es la salida. Otero era parte de ese constituyente, era parte de la Comisión de Constitución, y lo que dijo es: sí, regresemos a la del 24, pero ojo, la Constitución del 24 tiene problemas, hay que superar estos problemas antes de reinstalarla. Les pongo un ejemplo. La Constitución del 24 tenía presidente y vicepresidente. El que ganaba la elección era el presidente, y el segundo lugar era el vicepresidente. Piensen en las elecciones de hace poquito. ¿Cómo nos hubiera ido bien con el presidente y el vicepresidente? Qué bien iban a trabajar, ¿no?
Por eso, los primeros gobiernos de los primeros 50 años en la vida independiente mexicana, el que encabezaba el golpe de Estado era el vicepresidente. ¿Ok? Una de las propuestas de Otero es quitemos esa vicepresidencia. Otra fue crear el amparo, por supuesto. Y una más era es necesario establecer una categoría de leyes intermedias. Lo pueden encontrar todos, el Acta de Reformas de 1847, que la redacta Otero, es precisamente esas propuestas asumidas por el constituyente del 47. Y ahí está claramente. Entonces, cuando se habla de leyes constitucionales, se está buscando una categoría intermedia de leyes más fuertes, de superleyes, si ustedes quieren decir así. Y retomando la trayectoria del Constitucional Español del 78, son las leyes más importantes, las que regulan los derechos fundamentales, los derechos que nos importan a todos. Entonces las mandas a una superley. Esas leyes tienen como característica principal que protegen y regulan de una manera más adecuada los derechos que son más relevantes. No todo va a la Ley de Desarrollo Constitucional, sino las leyes más interesantes. Y eso pasa, les digo, en España, en Francia. Francia son leyes orgánicas o leyes... Al rato va a llegar, me está dando Alzheimer. En fin, ese es el tema de leyes de desarrollo constitucional. El maestro Fix lo ha propuesto desde hace muchos años. Está la propuesta para el ámbito federal, no ha prosperado, pero ojo, en Chiapas se acaban de incorporar. Y de acuerdo a los transitorios, para este julio debemos tener ya las leyes de desarrollo constitucional. Estamos aquí para decir que la primera ley de desarrollo constitucional tiene que ser la de género. La idea es que, a ver, cuando uno lee, por ejemplo, las conclusiones de... Saben que estamos en alerta de género en este estado. Cuando uno lee el informe que da fundamento a esa alerta de género, la primera de las conclusiones duele. Dice, en este estado se hace como que no pasa nada. Se invisibiliza la violencia en contra de las mujeres y de las niñas. Bueno, convertir esta ley de desarrollo constitucional, la primera en la ley de género, es un buen mensaje. Es empezar a decir, es un tema que nos importa a todos. Esa es la primera de las cuestiones. Si quieres bajar, por favor, Lorita, para que lo primero que van a encontrar es un resumen de lo que les acabo de platicar aquí, sin la anécdota histórica. Lo que viene aquí, un segundo, ahí, es la igualdad de género. La idea de la que esta ley sea la primera, que es justo lo que les acababa de decir, existe sobre la mesa la tentación de hacer la primera ley en materia del Congreso o hacerla del municipio. ¿Por qué? Porque se trata, ¿qué necesitas para que una ley, para que un tema se vuelva ley de desarrollo constitucional? Dos cosas. Uno, o que sea políticamente muy delicado, por lo tanto que el consenso sea importante. O dos, que el tema sea relevante para todos. Por lo tanto, la idea aquí, lo que van a encontrar en esta segunda página es importante que en Chiapas, donde tenemos tantas necesidades, se mande una señal y se establezca un fundamento importante para que el tema de género adquiera, digamos de nuevo, velocidad, adquiera fuerza, y nada más fuerte que ponerlo al rango constitucional. En la doctrina española se crea una idea que le llaman bloque de constitucionalidad. Hizo a ella referencia el doctor Santiago Nieto. Les voy a dar un pequeño, voy a abundar en la idea muy rápidamente. Nosotros venimos de la tradición, nuestra tradición constitucionalista en México es peculiar porque tenemos mucha influencia norteamericana. De hecho, si ustedes revisan la Constitución del 24, es una herencia de se acerca mucho a la Constitución norteamericana. Incluso al grado de que la Constitución del 24 no tenía derechos humanos. No tenía derechos humanos porque la Constitución de los Estados Unidos en su primera redacción tampoco los tenía. Lo que no se fijó el constituyente del 24 es que para cuando ellos trabajaron ya estaban las primeras enmiendas, que son justamente los derechos humanos, que ellos constitucionalizaron a través de las enmiendas la Declaración de Derechos del Buen Pueblo de Virginia. Bueno, entonces nuestro constitucionalismo mexicano, que tiene mucha influencia del norteamericano, también tiene mucha influencia del español. Sin embargo, la interpretación constitucional ha prevalecido el modelo norteamericano, donde lo que se busca es la lectura del 133. La norma suprema es la Constitución y luego habrán leyes generales. Con esta propuesta lo que estamos haciendo es ampliar esa y decir, ok,
los derechos fundamentales, es decir, los derechos más importantes de los ciudadanos, están en la Constitución, pero están desarrolladas en unas leyes especiales. Y para interpretar esos derechos, no solo tienes que leer la Constitución, sino tienes que leer el bloque de constitucionalidad, que lo constituye un conjunto de leyes importantes que tienen una categoría especial y que por lo tanto al desarrollar el texto constitucional, si bien no son estrictamente la Constitución, sí son efectivamente un contenido específico de desarrollo de derechos humanos que debe ser tomado en cuenta. Entonces, esa es la idea del bloque de constitucionalidad y esta sería el primero de los tabiques en el bloque de constitucionalidad. Y ya para ir acabando, el último de los temas que van a encontrar en este texto constitucional es muy sencillo, que es una mínima descripción de la ley. En Chiapas tenemos vigente al día de hoy una ley para la igualdad del hombre y la mujer. Tenemos también vigente una ley que para permitir el acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. ¿Por qué tenemos ese texto? Bueno, además están muy bien, son actuales, son de 2016 las últimas reformas. ¿Por qué? Porque tanto la ley para la igualdad federal es una ley general, obliga a los estados, dice el artículo 14, debes tener un desarrollo legal. Igual la ley para una vida libre de violencia dice que en el artículo 2 los estados deben desarrollar. En esa lógica, Chiapas simplemente lo que hizo fue retomar y tiene sus propias leyes. Nuestra propuesta empieza por eso. Recojamos esas dos leyes y que sean la base de la Ley de Desarrollo Constitucional y sobre eso le agreguemos. Entonces, lo que van a encontrar es una Ley de Desarrollo Constitucional dividida en dos libros. El primer libro proviene de la Ley de Igualdad, el segundo de la Ley de una libre vida de violencia. Y en ese segundo libro retomemos los debates que se están dando en el ámbito federal. Si ustedes revisan las noticias, verán que el día 8 de marzo pasado, el Senado de la República, las comisiones unidas de Desarrollo Legislativo y de Igualdad de Género aprobaron una iniciativa, aprobaron un dictamen para modificar 5 leyes, justamente en esta materia. Sin embargo, ese dictamen ahí quedó. Vamos, no lo ha discutido el Pleno del Senado. Para quien no lo tenga muy claro, el proceso legislativo es una persona presenta una iniciativa, la iniciativa se discute en comisión o en comisiones, una vez que se aprueba esa discusión en comisiones, pasa al Pleno, una vez que pasa al Pleno y se aprueba, va a la otra Cámara y allí entraría otra vez a comisiones, luego a Pleno y en caso de que se apruebe, se vuelve ya, digamos, un decreto que pasa al Ejecutivo, que a su vez también podría vetar y de ahí ya si no lo veta, lo promulga y se termina la ley. Es decir, en el Senado se está discutiendo este tema de violencia política de género, pero está apenas empezando. Nosotros lo que estamos proponiendo es retomar las iniciativas. Hay 3 iniciativas en Cámara de Diputados y hay una iniciativa en el Senado. Veamos lo que se discutió, tomemos lo que nos parece más útil y en esa lógica lo estamos incorporando a la segunda parte, al segundo libro. Ojo, esta propuesta es un saque, nada más. No está terminada, necesita mucho trabajo y necesita muchas lectoras y lectores. Vendría muy bien que tengamos, a partir de esta presentación y de este foro del día de hoy, que se enriquezca y se discuta a profundidad. De eso se trata. Estamos seguros que la lectura y las sugerencias, y si nos equivocamos, las correcciones donde sean necesarias, van a enriquecer la propuesta. Finalmente, ya para acabar, resulta que tenemos un calendario muy justo. El Congreso del Estado dejará de trabajar el próximo mes, al final. Es decir, la última sesión es el 29. Para que algo se apruebe el 29 tendría que ser presentado y discutido en comisiones por ahí del 27. Y por lo tanto, para que sea en comisiones el 27, que es martes, tendría que estar por lo menos el 26 ya oficialmente presentado. Entonces diría, muy bien, tenemos un mes. Resulta que lo que tiene la Constitución de Chiapas es una revisión por parte del Tribunal Constitucional, un control previo de constitucionalidad que se tarda un mes. Es decir, que tendríamos que entregarle al Congreso para que a su vez el Congreso lo mande al Tribunal Constitucional, pues 26 o 27 de este mes. Por eso con las compañeras de Repare hemos corrido y hemos sufrido mucho para tratar de hacer el evento en estos días y tener tiempo
para no decirles esto es y hay que presentarlo mañana, digamos tendría que ser para la próxima semana, pero sí tenemos que darnos prisa porque no hay mucho margen de maniobra. Entonces, ojo, nuestra propuesta, y aquí digo nuestra en un sentido institucional, donde el Instituto de Investigaciones Jurídicas se suma a los esfuerzos de Repare, tiene que estar, digamos, en un principio, tiene que estar redondeada, no lo que está en ese texto, que les digo es un saque apenas, para esta semana o para el lunes, para no sé cuándo tienen cita para presentarse con el Congreso, porque efectivamente tenemos que hacer todo el trámite parlamentario. Es probable, se podría lograr hablando con el Tribunal Constitucional, que ellos en vez de usar los 30 días que tienen, pues bueno, menos tiempo, ¿no? Eso siempre se puede platicar con ellos, supongo que estarán interesados. Y como es la primera vez que se hace una ley así, estoy seguro que el tribunal no lo tiene muy en el radar. Entonces, también habría que tomar eso en consideración. Dicho lo cual, creo que ya solo me quedaría ponerme a sus órdenes y a buscar la manera en que nos coordinemos mejor para efecto de seguir trabajando en este proyecto y terminarlo de la mejor manera. Entonces, muchísimas gracias por su atención y muy amables.